Bienvenidos a una nueva sesión Blended del curso de cálculo. En esta oportunidad hablaremos sobre los extremos absolutos en intervalos cerrados. ¿Para qué nos sirve esto de los extremos? Bueno, nos sirve para resolver problemas como el que vemos en la pantalla, ¿no? Acá me dice que José es un empresario que se dedica a la fabricación y venta de puntales metálicos. En este caso dice que su espacio de almacenamiento en la fábrica solo tiene para un máximo de 750.000 puntales por mes, ¿no? Y se da la función utilidad, ahí está la fórmula, y se dice que la cantidad está en miles de puntales, o sea, la Q. Y también que se dice que las utilidades mensuales están en miles de soles. Es importante ver esto, ¿ya? Siempre tienen que ver lo de las unidades, para no tener problemas al momento de reemplazar. En este caso tienen un dato ahí que dice hasta un máximo de 750.000 puntales por mes. Eso de aquí nos va a servir porque lo que hace es restringirnos todo el cálculo a solo unos valores determinados, ¿ya? Hasta un máximo de 750.000, no más de ese valor. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia con respecto a los tipos de extremos relativos que habíamos visto anteriormente. Bueno, para poder hacer este tipo de problemas, vamos a tener que repasar un poco de teoría sobre extremos absolutos en intervalos cerrados. Y luego regresaremos a resolverlo. Listo, sigamos entonces. Bueno, como les dije anteriormente, el tema es extremos absolutos en intervalos cerrados. Vamos a ver una pequeña introducción y luego a calcular. El objetivo de esta sesión es que ustedes logren calcular los extremos relativos de la gráfica de una función, pero ahora, como está en un intervalo cerrado, también aprendamos a calcular lo que se llaman extremos absolutos. Todo siempre dentro del cálculo usando la primera derivada solamente. Hasta ahora hemos logrado los valores extremos relativos, ¿no? Y sabemos que los valores extremos relativos pueden ser máximos o mínimos, los extremos, ¿no? El más alto o el más bajo, máximo o mínimo. Pero ahora, de entre esos que podrían ser varios máximos y varios mínimos, vamos a elegir ahora el mayor de los máximos y el menor de los mínimos. A esos valores se les va a llamar extremos absolutos. Ya no hay más grande que él ni más pequeño que el mínimo absoluto. ¿Estamos bien? Por ejemplo, en esta gráfica tengo el intervalo A, B. Todo va a ser, por si acaso, dentro de un intervalo cerrado. Tengo un intervalo cerrado A, B, veo la gráfica y puedo decir rápidamente que el mínimo lo alcanza en A y el máximo lo alcanza en B. El valor máximo sería f en B y el valor mínimo sería f en A. Tienen que distinguir esos conceptos, ¿está bien? El valor mínimo se alcanza en A, ese es el valor de X, donde se alcanza. Y f de A es el valor mínimo, o sea, cuánto vale ese mínimo. ¿Está bien? Es f en A, es la función evaluada en el valor crítico, en el punto. Otro ejemplo podría ser el de acá, donde tengo el A y B, que es el intervalo del A a B, y ahí tengo un C, que es un punto crítico, un valor crítico en sí, un valor crítico. Y ustedes en este caso podrán notar que el valor máximo absoluto, el más grande de todos, se logra justo en el punto, en el valor en el X igual a C. Y ese valor será F en C, el valor máximo. Y también pueden notar que hay dos mínimos relativos. En el A hay un mínimo relativo, en B también hay un mínimo relativo. Pero el mínimo absoluto es el menor de todos los mínimos. En este caso ocurriría en A y el valor mínimo absoluto sería F en A. ¿Estamos bien? Siempre vean entre los mínimos que puedan ocurrir el más pequeño de todos y entre los máximos que puedan ocurrir el mayor de todos. Esos van a ser los absolutos. Acá, por ejemplo, tengo varios mínimos relativos, ¿no? Tengo en A, tengo un mínimo relativo, en D, tengo un mínimo relativo también. Y tengo también valores máximos relativos, ¿no? Ahí, que ocurren en C
y en B. En C y en B ocurren máximos relativos. ¿Y cuál de ellos es el máximo absoluto? Se ve obvio que es en C. En C ocurre el máximo absoluto y el valor máximo absoluto será F en C. ¿Y dónde ocurre el mínimo? Absoluto. Sí, pues no, ocurre ahí, en D. En D ocurre el mínimo absoluto, ahí, y el valor mínimo absoluto es F en D. La función evaluada en Sx, que es igual a D. ¿Estamos bien? Entonces al final tenemos lo que dice ahí, que ya lo vimos en el gráfico, ¿no? Que para una función continua en un intervalo cerrado a coma B, siempre pueden buscar los extremos absolutos justo en los extremos del intervalo, en A y en B, pero también podría ser buscado en los que antiguamente llamamos extremos relativos, que son los valores críticos, ¿no? En este caso C y D, ¿no? Que aparecieron en la última gráfica. ¿Ya? Entonces, así es lo que vamos a hacer. Siempre vamos a intentar buscar extremos relativos y luego vamos a evaluar la función en esos extremos relativos y en los extremos del intervalo para poder hallar los extremos absolutos. Vamos a verlo con ejemplos para entenderlo mucho mejor. En este ejemplo vamos a calcular los valores extremos absolutos de esa función que nos dan en el intervalo 0,6. Es importante verlo del intervalo. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Vamos a resolverlo. Lo primero que hacemos es como antes, ¿no? Como en los extremos relativos. Derivamos para hallar los valores críticos. Derivamos la función f de x. Al derivarla tenemos ese resultado, 3x cuadrado menos 30x más 63. ¿Y qué es lo que debemos hacer con esa derivada para poder hallar los valores críticos? Lo recuerdan, ¿verdad? Es igualar la derivada a 0. Y luego de eso resolver esa ecuación, que en este caso sería una cuadrática, 3x cuadrado menos 30x más 63 igual a 0. Eso lo pueden hacer directamente con su calculadora, ¿no? Modo 5, opción 3. Entonces ingresan los datos y van a poder comprobar que los valores de x son 3 y 7. Pero hay un pequeño problema. Les han dado un dominio del 0 al 6. Dice que tienen que estar los valores extremos. Entonces ustedes ven que les ha salido 3 y 7. ¿Ya? Los valores críticos que van a tomarse en cuenta son solamente aquellos que estén dentro del intervalo que me han definido. En este caso, el 3 está en el intervalo, está del 0 a 6, pero el 7 no está. Entonces lo que hacemos con el 7 es descartarlo. Solo nos quedará el 3 como valor crítico. Luego de eso, lo que vamos a hacer es evaluar, tabular en esos valores, en los valores críticos que hayamos encontrado y que estén dentro del intervalo, y también en los extremos del intervalo que nos dieron, los extremos cerrados del intervalo que nos dieron. En este caso vamos a evaluar en 3, que es un valor crítico que hemos hallado, y también en 0 y en 6. ¿Cuál función se evalúa ahí? Siempre la función original, a la que ustedes querían hallarle los valores extremos absolutos. Entonces, en este caso, evalúo la función en 3, la función en 0 y la función en 6. Y al dar los resultados, nos resulta, bueno, ven lo que sale ahí, ¿no? F en 3 sale 76, en 0 sale menos 5 y en 6 sale 49. Entonces, ven esos tres valores, los comparan y yo lo que quiero es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. El valor máximo absoluto será 76. Y el valor mínimo absoluto será menos 5. Entonces, los valores extremos absolutos que me han pedido hallar son esos dos. El máximo absoluto es 76 y el mínimo absoluto es menos 5. Aquí ya no tienen que hacer lo que se hacía antes de la gráfica y ver los signos positivos, negativos, ¿no? De la recta numérica, ver dónde crece, decrece, máximo, mínimo. No, acá es directamente evaluar en la función original, la que nos dieron, ¿ya? Y ver solamente cuál es el mayor valor y cuál es el menor valor. Y esos son los extremos, ¿ya? Siempre tomando los valores críticos que hallaron, además de los extremos del intervalo. En este caso el 0 y el 6. Tienen que ser extremos cerrados, como están ahí.
Bueno, terminamos con este ejemplo, vamos a seguir con otro más. Veamos este segundo ejemplo. Es un poco más complejo porque la función que tenemos que derivar es un cociente y el cociente siempre tiene una fórmula un poco más larga. Y acá me dicen para x que está entre 0 y 4, ¿ven? Me han dado el intervalo cerrado 0 al 4. Eso va a significar que cuando calculen los valores críticos de la función f de x, lo que van a tener que hacer es solo tomar en cuenta aquellos que estén dentro del intervalo que me han dado. Vamos a ver la solución. Igual que la anterior, derivamos para hallar los valores críticos. La derivada es un poco más larga. Al final nos queda eso que ven ahí, menos x menos 3 por x más 1 sobre x cuadrado más 3 al cuadrado. Podrían haberlo factorizado o simplemente lo podrían dejar en el paso anterior, o sea, menos x cuadrado más 2x más 3 sobre x cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Podrían haberlo dejado también ahí, ¿ya? Porque ahí estaría listo para yo poder buscar en la calculadora y resolver las ecuaciones. En este caso, una ecuación cuadrática. Cuando resuelven la ecuación cuadrática, menos, miren, siempre el de arriba, ya, vean el de arriba, menos x cuadrado más 2x más 3, lo igualan a 0. El de arriba, y también igualan a 0 el de abajo. Los dos lo igualan a 0. Al igualar el 0, el de arriba, menos x cuadrado más 2x más 3, ustedes van a poder comprobar que les sale x igual a 3 y x igual a menos 1, que serían valores críticos. Y al hacer el de abajo, el denominador que dice x cuadrado más 3 elevado al cuadrado, si lo igualan a 0, van a ver que salen números imaginarios. Cuando lo ponen en su calculadora, no le quitan ese elevado al cuadrado, pues solamente ponen x cuadrado más 3 y lo igualan a 0. Si lo ponen en su calculadora, van a ver que le sale más menos raíz cuadrada de 3i. Pero ahí salió la i de imaginario. Y esos imaginarios no importan, no sirven acá. Solo quiero números reales. Entonces ya tenemos eso de ahí. Listo, ¿no? ¿Estamos bien? Entonces ya salió 3 y menos 1, pero ahora tenemos que ver con esos valores críticos, tenemos que ver cuáles están dentro del intervalo. El intervalo nos dijeron al comienzo que era del 0 al 4. El 3 está, pero el menos 1 no está. Entonces el menos 1 se descarta. Solo se toma en cuenta el número 3 y además también los extremos del intervalo, es decir, el 0 y el 4. Entonces, como en el ejemplo anterior, lo que vamos a hacer es reemplazar en la función original, reemplazamos el 3, que es el valor crítico que encontramos, el 0 también, f en 0 calculamos, y también calculamos f en 4. Y de ahí vemos cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Valor absoluto. Si tienen problemas con las fracciones, simplemente en su calculadora ponen la fracción, presionan SD y lo convierte en decimales. O si no, lo dividen ahí. Ya lo dividen, lo convierten en decimales y toman como máximo absoluto, valor máximo absoluto, aquel que dé el mayor valor, y valor mínimo absoluto, el que dé el menor valor. En este caso será el máximo absoluto será 1/6 y el mínimo absoluto será menos 1/3. ¿Ya? Eso lo pueden comprobar ahí. Listo, ¿ven qué fácil es? Vamos a ver otro ejemplo. Pero antes de ese ejemplo vamos a probar si ustedes han aprendido o no. Para probar si han aprendido o no, vamos a hacer un pequeño test. Vamos a ver entonces, ese es el test número 1. Dice que calculen los valores extremos absolutos, o sea, el máximo absoluto y el mínimo absoluto, de g de x, que me dan ahí, que es igual a menos 2x por x cuadrado menos 15x más 72. Y es importante el x, me dicen que el x está entre menos 1 y 5. Ya tengan cuidado con eso. Solo les hago recordar que cuando calculen los valores críticos, de la función g, tengan en cuenta que solo se toman los que caen dentro del intervalo. Entonces, suerte con el ejercicio, ponle pausa al video e intenta hacerlo. Luego veremos la solución conmigo. Hasta dentro de un momento. Bueno, estoy nuevamente aquí. Vamos a ver la solución del test número 1.
Me pedían que hallen los valores extremos absolutos de la función g de x que se muestra ahí y me dan el intervalo donde debo hacer ese cálculo, entre -1 y 5. Entonces, lo primero que debemos hacer acá es, bueno, vamos a acomodar un poco la función para que no sea la derivada de un producto. Ahí está la g de x un poco más acomodada. Solo he multiplicado menos 2x por todo el resto. Y me da ese resultado. Entonces, un poco más acomodada, lo que vamos a hacer es, para los valores críticos tenemos que derivar la función. Ahí está la derivada. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Esa derivada igualarla a 0. ¿Estamos bien? Y con esto lo podemos poner en la calculadora o factorizamos, como ustedes quieran. Yo prefiero la calculadora. Y me dan los valores de x, que son los valores críticos. En este caso pueden comprobar que me salen 4 y 6. Bueno, lo voy a comprobar de nuevo en la calculadora. Ya lo hice, pero vamos a ver otra vez. Modo 5, opción 3, menos 6, 60, menos 144. Lo resuelvo y sale x1 igual a 6 y x2 igual a 4. Perfecto. Entonces sale lo mismo que están ahí. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con esos valores críticos? La pregunta es si todos los valores críticos ingresan al cálculo o no. Pero en este caso, el intervalo es de -1 a 5. El 4 está, porque es mayor que -1 y menor que 5. Pero el 6 está fuera del intervalo. ¿Qué significa esto de acá? Que al 6 lo quitamos, lo descartamos, lo dejamos fuera del cálculo completo. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular para los que quedan, para el 4 y los extremos del intervalo, que son -1 y 5, ¿no? Vamos a hacer este cálculo, miren. Primero calculamos g en 4 y nos sale -224. Recuerda que está siendo calculado en la función original, en la g de x que me dieron. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? También vamos a calcular en ese valorcito que ven ahí, en -1. Vamos a hacer la g en -1. Y g en -1 vale 176. ¿Ya? Pero ahí nos queda todavía el 5 como extremo del intervalo. También hacemos ahí, en 5. Y ahora calculamos g en 5 y nos sale -220. Entonces, los valores extremos absolutos, los valores, o sea, el máximo y el mínimo absoluto, será en este caso lo que ves ahí, ¿no? El máximo absoluto es 176 y el mínimo absoluto es -224. Que espero que hayan sido las respuestas que tú también obtuviste, ¿no? Al marcar la clave, que era la B. Aquí ten en cuenta una cosa, ¿no? Primero, que los valores absolutos, valores extremos absolutos, son el valor del i, o sea, g en 4, g en -1, de esos valores, o sea, g de x. El valor se evalúa en la función. Ahora, el x, el valor donde ocurre ese máximo absoluto que es 176, el valor de x donde ocurre ese máximo absoluto es -1. Ya tengan en cuenta eso de ahí, ¿ya? A veces te van a preguntar, ¿en qué valor de x o cuándo ocurre el máximo absoluto? Y la respuesta es, el máximo absoluto, para este caso, ocurre en -1, para x igual a -1. O sea, responde con la x, para saber dónde ocurre. Y si te preguntan, ¿cuánto vale ese máximo absoluto? ¿Cuánto vale es el valor de i? O sea, el g de x, y que en este caso sería g de -1, y es 176. ¿Ya? Ten cuidado con esas dos preguntas, dos tipos de preguntas. ¿Dónde ocurre? Ese es el valor de... ¿Dónde ocurre el máximo? Allá. El valor que tienes que dar como respuesta es la x. ¿Cuál es ese valor máximo? El valor máximo, eso es el g en el x que hallaste. O sea, el 176 en este caso. O el mínimo, que es -224. Ya, ten cuidado con eso nomás y te irá bien. Con lo que hemos hecho hasta ahora, me parece que ya estarías listo para resolver el problema que vimos al comienzo de la clase. De un empresario que se dedica a la fabricación y venta de puntales metálicos, que siempre fabrica con un máximo de 750.000 puntales por mes, y sus utilidades mensuales, que están en miles de soles, se me dan la fórmula ahí. Y mira lo que quiere él. José, que es el dueño, quisiera saber cuántos puntales debe fabricar para optimizar sus utilidades mensuales. Optimizar significa hallar el máximo o hallar el mínimo, dependiendo de lo que estoy estudiando.
En este caso son utilidades y yo, esas son mis ganancias, ¿no? O pérdidas. Y yo lo que quisiera ahí es ganar más. Entonces lo que me interesaría para poder responder ahí, ¿cuántos puntales debe fabricar? Yo respondería sobre cuántos puntales harían que mis utilidades sean las máximas posibles, las mayores posibles, las absolutas, las máximas absolutas. ¿Está bien? Si fuera costo, entonces yo buscaría no maximizar el costo, pues no, porque no estoy loco. Lo que buscaría sería minimizar el costo, minimizar el gasto, ¿cierto? Y si es ingreso, ingreso es lo que yo recibo por mis ventas. Lo que yo recibo, no es lo que yo gano, es lo que yo recibo. Entonces, al recibir eso de ahí, yo quisiera recibir más, pues no, porque nadie quiere recibir menos. Entonces, el optimizar se adapta a lo que ustedes creen que debería suceder. En utilidades va a ser maximizar. En ingreso va a ser maximizar, o sea, hallar el máximo. Y en costos será hallar el mínimo, o sea, minimizar. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que tienen que traducir por optimizar. En un problema como esto de acá, ustedes tienen que identificar siempre, primero las unidades, ¿no? Las utilidades mensuales están en miles de soles y las cantidades, como pueden ver ahí, están en miles de puntales. Es decir, eso que dice hasta un máximo de 750.000 puntales, sería en realidad hasta un máximo de 750 miles de puntales, ¿no? Sería 750 miles de puntales. Y sabemos siempre que la cantidad, para los términos de negocio, la cantidad comienza en cero, siempre en cero. Entonces, ahora en un problema real, este es de aplicación, no te dan el dominio como X mayor o igual que 0, menor o igual que 15, no te lo van a dar así, porque en la vida real nadie te dice eso. Te dice solamente que un almacén tiene una capacidad para 750.000 puntales para poder hacer eso de ahí, y eso es tu dominio, hasta dónde puedes ir. Entonces, en este caso, tu dominio sería desde 0 hasta 750.000 puntales. ¿Estamos bien? Eso es una cosa que tienes que identificar dentro del problema de aplicación. No te olvides, primero el dominio. Si me dan una condición, veo el dominio. Y luego también las unidades. O sea, su dominio, como está, las unidades están en miles de puntales, la cantidad, entonces sería como que el dominio va de 0 a 750. ¿Estamos bien? Ese máximo de 750.000 sería de 0, porque 0 comienza la cantidad, hasta 750, porque está en miles de puntales. ¿Estamos bien? Es porque está en miles de puntales. Apunta a eso, con los puntales. ¿Ya? ¿Estamos bien? Espero que hayas entendido esta parte de acá. Y ahora sí, vamos a resolver el problema. Esa es la utilidad. Si quieres, apúntale a un costado para que veas que todo sale correcto con los cálculos que vamos a hacer. Entonces, vamos a resolver este ejemplo que ya es de aplicación. No es un problema matemático cualquiera, sino es de aplicación real. Entonces, veamos la solución del ejemplo 3. Primero, del texto, te marqué varias veces lo del dominio, lo de ese máximo de 750.000 puntales. Recuerda que las unidades están en miles de puntales, por eso que le he puesto de 0 a 750, porque es de 0 a 750 miles de puntales. ¿Está bien? Las unidades están ahí en ese dominio, tienen que estar de 0 a 750. Es el máximo. ¿Ya? Primero define siempre el dominio en problemas de aplicación. Luego de eso, lo de siempre. Ya tienes el dominio, ahora agarra tu función y empieza a derivar para hallar los valores críticos. Derivamos, llegamos a eso. Sé que puedes no confiar en mí, pero te pido que confíes. Esa es la respuesta de la derivada. Y si no, compruébalo, pues, ¿no? Bueno, ahí está la derivada. Y lo que hacemos esa derivada para hallar los valores críticos, ¿qué se hace? Yo sé que me has respondido bien a esa pregunta. Sé que has dicho se iguala a 0 y se resuelve la ecuación cuadrática. Entonces colocas eso en tu calculadora y te salen los valores críticos que deben ser esos de ahí. Vamos a ver si es cierto. Ya otra vez, pues la voy a poner en la calculadora de nuevo. Modo 5, opción 3, menos 0.003. Después es 2 y después menos 170. ¿Qué me sale? Me sale 1700 sobre 3. Presiono SD y me sale 566,666666. O sea, 566,666666.
67. Ya está. Y el otro es 100, exactito. Entonces todo bien. Hemos hecho bien los cálculos. Listo. Ya tengo los valores críticos. Y miren el dominio, de 0 a 750. ¿Cuáles están dentro del dominio y cuáles debo descartar? Todos están en el dominio, ¿cierto? El 100, el 566,67 están. Y lo que yo debo hacer ahora es calcular la utilidad original, la que te dije que apuntaras, ¿no? Ahí está la utilidad, pero ya no le he puesto la utilidad a la fórmula, sino directamente el cálculo. No, y esa utilidad, que era menos 0,01 q cuadrado más, bueno, q al cubo más q cuadrado menos, bueno, todo eso que tú tenías ahí apuntado, ¿no? Esa utilidad la evalúas en 100, un valor crítico 100, que está dentro del intervalo, le evalúas en 566,67, que es otro punto que está dentro del intervalo, y además le evalúas en los extremos del intervalo, o sea, en 0 y 750. Y te salen los valores que están ahí. ¿Está bien? Confía en mí. Entonces, de esos valores, lo que me pide o lo que me pedía el problema era cuánto es lo que yo debo producir. ¿Cuánto es lo que yo debo producir? O sea, ¿cuánto vale Q? ¿Cuánto debe valer Q? Para que yo esté contento con mis ganancias, que sean las máximas posibles. Entonces lo que hago es ver cuál es el que se obtiene, cuál es el valor máximo posible. Y como puedes ver ahí, es 32.814,81 miles de soles. Ese valor es el máximo valor posible. Valor máximo absoluto de todos ellos. Pero yo no quiero ese valor máximo. Yo no estoy pidiendo... Ese valor máximo es la utilidad máxima. ¿Estamos bien? Esa es la utilidad máxima. Pero yo no quiero ahorita la utilidad máxima. Lo que me están preguntando a mí es cuánto debo producir y vender para poder lograr esa utilidad máxima. O sea, cuánto vale Q para obtener la utilidad máxima. Y la respuesta ahí es justo eso. 566,67 miles de puntales. Recuerda que está en miles, la Q. Y traducido a puntales solamente sin el miles de puntales, sería 566.670 puntales. Mensuales, ¿no? Porque todo es mensual. Entonces, ese es el valor de Q. ¿Estamos bien? Una cosa es, ¿para qué valor de Q? ¿Cuánto es lo que yo debo producir y vender para que pueda lograr la mayor utilidad posible? Eso es Q. Eso es cuánto vale Q. ¿Estamos bien? El valor crítico, ¿cuánto vale Q? Otra pregunta es, ¿cuánto es mi utilidad máxima? ¿Cuánto es lo máximo que puedo ganar? Eso es el U, la utilidad, la función, evaluada en el valor crítico. Y en este caso hubiera sido 32.814,81 miles de soles. ¿Estamos bien? Aquí me preguntaron cuánto debo producir y vender. ¿Cuánto vale Q para obtener la utilidad máxima? Y ahí está la respuesta lista. ¿Estamos bien? Espero que te haya quedado clara esa parte de ahí. Recuerda, dominio primero, y el dominio sale de las condiciones del problema. Siempre en la vida real te van a decir, no hay un almacén que pueda soportar toda la producción del mundo, pues no existe eso. ¿Ya? El almacén tiene sus limitaciones, tiene paredes. Entonces ustedes lo meten en el almacén y dicen, yo quiero producir 1.000.000. Sí, pero tu almacén solo da para 750.000. Entonces, paciencia, hasta ahí nada más puedes ir. Quiero producir 1.000.000. No puedes, pues, no puedes. Porque es 750.000, no seas terco. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debes ver. En la vida real no te dicen, va de 0 a 750. Eso no te lo va a decir nadie, ¿ya? Te lo van a decir de esa manera. Está limitado por esto porque no entra más en ese almacén. No entra más. ¿Estamos bien? Son problemas de aplicación. Recuérdenos, para el parcial, para el control, para todo lo que venga. Listo, entonces, ahora veamos si entendiste realmente esto de acá. Y vas a resolver un test. Vamos a ver. Entonces, veamos el test que te toca ahora. Ahora es con problema de aplicación. Ahora está un poco mejor, ¿no? La cosa. Aquí está el test número 2, para que tú lo hagas, ¿no? Léelo bien. En este caso te he subrayado y te he puesto en negrita las unidades porque no quiero que te pierdas con eso. Aquí tienes la función ingreso y tienes que tomar en cuenta
todas las condiciones, mira el dominio, mira qué te han dicho ahí. El gerente de una empresa pesquera no puede envasar más de 560 toneladas de atún al mes. No puede hacer más que eso. Está bien, está prohibido por alguna razón, producción, espacio, no sé, lo que sea, pero no puede hacerlo. Y me dan el ingreso que está en millones de soles y me dan la cantidad que está en cientos de toneladas. Y me están preguntando, mira, ¿cuál debería ser el nivel de ventas para que los ingresos sean óptimos? Ingreso óptimo, ¿qué significa eso? Ingreso óptimo significa eso, ingreso máximo. Es lo que quiero, maximizar mi ingreso. ¿Ya? Entonces, suerte ahí, hazle pausa al video, trata de hacerlo y de todas maneras, después de eso vamos a comprar las respuestas. Yo voy a hacerlo también. Listo, te espero. Ya estoy aquí, otra vez. Espero que lo hayas hecho el problema y si has tenido alguna dificultad, bueno, aquí con esta explicación de la solución, espero que esa dificultad desaparezca. Y si no, siempre está lo de los foros, lo de ver la asesoría, todas esas cosas, ¿no? Vamos a ver el test 2, la solución. Me decía el problema que el gerente de una empresa pesquera no puede envasar más de 560 toneladas de atún al mes. ¿Ya? Entonces, en la solución tú tienes que ver siempre eso. No puede envasar más de, es una condición, es una restricción. Eso se llama condición o restricción. No puede envasar más de ese 560 y yo sé que comienzo desde cero, porque la Q, la cantidad, siempre comienza desde cero. Entonces, eso me está dando el dominio de la función. Va desde cero hasta 560, que es el máximo valor. Pero tú ves ahí que está subrayado y que dice cientos de toneladas. El valor de Q está en cientos de toneladas. Entonces, para poder hallar el dominio, lo que tengo que hacer es convertir 560 toneladas en cientos de toneladas. Para eso solamente basta con dividir entre 100. ¿Está bien? Para convertirlo en cientos. Y eso me sale 5,6. Es por esa razón que el dominio aparece así, del 0 al 5,6 y no 560. ¿Estamos bien? Tienes que tomar en cuenta las unidades que te dan ahí. Luego de eso, solo es ya lo de siempre. Una vez que pasé el dominio, ahora derivo. Ahí está la derivada, que está bien. ¿Ya? Está bien ahí. Esa es la derivada, con fracciones y todo. ¿Y qué es lo que debo hacer? Para calcular los valores críticos, simplemente igualarlo a cero, esa derivada. Y ahora tengo mi ecuación, una cúbica. Agarro mi calculadora, la plomita, en la ploma ya, es modo 5, si sé que sabes que es la opción 4, ¿cierto? Y resuelves eso en la calculadora. Lo resuelves y te da, confía en mí, esos valores. El Q vale 2 y el Q vale 6. Pero, profe, Q al cubo debe salirme 3. Ya, pues a mí me han salido 2. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada, ¿no? La calculadora me dice 2 con 2. ¿Está bien? Es máximo 3. Ya, entonces me salieron esos dos valores, 2 y 6. Compruébalo si quieres, no hay problema. Vas a ver que salen esos dos. Confía. ¿Y ahora qué hago con estos valores críticos? Siempre debo comprobar si los valores críticos están dentro del dominio que me han dado. A mí me han dicho que el dominio es de 0 a 5,6. Y veo que el 2 cumple. Check. Chévere con el 2. Y el 6 no cumple, porque el 6 está fuera del intervalo. Pero, profe, 5,6 es más o menos 6. Sí, es más o menos, pero no es 6. ¿Está bien? Entonces, el 6 es mayor que 5,6. ¿Ya? Entonces, por esta vez, el valor 6 se va, desaparece. ¿Estamos bien? Desaparece y me queda el Q igual 2. Listo, entonces voy a trabajar con ese dominio. En el ejemplo 3 anterior, no hubo ningún descarte porque todo entró, pero en ese test sí hay descarte, mira, el 6. O sea, no es que todos los ejemplos sean iguales de aplicación. Entonces, ¿qué hago con eso de ahí? Ahora simplemente agarro la función ingreso, la función original que me dieron, y la empiezo a evaluar en cada uno de los puntos críticos que yo tenga, de los valores críticos, y también los extremos de la función. O sea, lo evalúo en 0
lo evalúo en 2 y también lo evalúo en 5,6. El 0 y el 5,6 porque son los extremos y el 2 porque es el valor crítico que sí está en el intervalo. Evalúo, en 0 me sale 0, el ingreso en 2 me sale 1,83. Recuerda que son millones de soles porque el ingreso está en millones de soles. Y en el ingreso en 5,6 es 4,36. Y yo lo que quiero es cuál debería ser el nivel de ventas. O sea, me están preguntando por cuánto vale Q. ¿Cuánto vale Q? Nivel de ventas. Para que los ingresos sean máximos, pues, ¿no? Porque óptimos en ingresos es máximo. ¿Y cuál sería la respuesta? Sí, yo sé que sí, que lo has dicho bien. Y es 5,6. Porque en 5,6 se logra el mayor ingreso. 4,36 millones. ¿Estamos bien? Entonces, ahí está la respuesta. El máximo ingreso se logra con 560 toneladas. ¿Por qué no 5,6? Puedo responder 5,6 cientos de toneladas. Pero más bonito, a mí me gusta más ponerle 560. ¿Cómo hago eso? Multiplico el 5,600, 5,6, 100 toneladas, lo multiplico por 100, sale 560 toneladas. Y ya está. Recuerda, eso de ahí, 560 toneladas, es la cantidad para la cual yo logro el mayor ingreso. ¿Ya? Si me hubieran pedido cuál es ese máximo ingreso, el máximo ingreso es 4,36 millones de soles, porque es el mayor valor. ¿Estamos bien? Distingue esas dos cosas. ¿Dónde logro ese máximo y cuál es el valor máximo? Son dos cosas distintas. Listo, ahí me daría en el test número 2, me dieron claves A, B, C, D, y en este caso era la respuesta B, ¿no? Que creo que es la que tú marcaste. Y si no marcaste esa, bueno, ahí está toda la forma de resolverlo. Como ves, no está tan complicado, ¿no? Es chiquito nomás. Es más fácil que las relativas. Solo es tener cuidado principalmente con el dominio. Listo. Sigamos entonces. Aquí te dejo las conclusiones finales, lo que debes recordar siempre para poder hacer lo de extremos absolutos. Primero, que el método de extremos absolutos solo se va a aplicar en intervalos cerrados. Cerrados, no abiertos, cerrados. Los dos cerrados, ¿ya? Los extremos cerrados. ¿Ya? Segundo, que solo se van a considerar aquellos valores críticos que te has encontrado con la derivada, pero que están dentro del intervalo que te han dado. ¿Ya? El intervalo que te han dado. Y al final, lo que se hace con esos valores críticos y los extremos del intervalo es evaluarlo en la función original. Y luego de eso simplemente ves cuál es el mayor, dónde obtuviste el mayor valor y cuál fue el menor valor. El menor valor será el mínimo absoluto y el máximo y el mayor valor será el máximo absoluto. Y en problemas de aplicación como el ejemplo 3 y el test 2 que te mostré ahí, que te lo dejé para que hicieras, y también te lo resolví, siempre tienes que tratar de buscar si por ahí me dicen esta empresa como máximo podrá producir 5.000 toneladas por alguna razón, por almacenamiento, por producción, por la maquinaria que tiene, o simplemente porque no va a poder vender más, pues porque el público en el mercado no necesita más cosas que eso. ¿Está bien? Entonces siempre trata de buscar la restricción, la condición para formar tu dominio. Y después lo mismo, derivas, igualas a cero, resuelves la ecuación que venga, que te venga ahí, y después es solamente reemplazar los valores críticos y los extremos en la función original y listo, a sacar los resultados. ¿Estamos bien? Creo que sí. Bueno, hasta aquí nomás es esta clase. Es cortita, no es muy larga, ¿no? Y si tienes alguna pregunta, alguna cosa, recuerda que siempre puedes ingresar a la sala de videoconferencias de tu sección en el aula virtual o también en cualquiera de los horarios de asesoría que existen para que tú puedas agarrar y preguntar al profesor sobre alguna cosa a tu profesor, al profesor que esté en ese momento en el aula virtual sobre algo que no hayas entendido de esta clase. ¿Estamos bien? Cualquier cosa, solo es preguntar ahí.
Recuerda, en la asesoría tú debes preguntar, el profesor va a esperar que tú preguntes. Él no es una clase, es una asesoría, ¿sí? Anda con tus dudas y todas serán absueltas. Listo, entonces, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias y chao pues. Buena suerte con estas cosas. Nos vemos.